La maleta estaba junto a la puerta, mi maleta, cerrada con cremallera, con el asa extendida, como si alguien la hubiera preparado con cuidado para un viaje corto. Pero no había destino, solo una salida. Isidro estaba en la cocina, con los brazos cruzados, todavía con esa sonrisita arrogante que había adoptado desde que el cheque entró en su cuenta. El dinero de la lotería apenas había llegado, pero ya su tono había cambiado por completo. «Ya puedes irte, mamá», dijo sin siquiera mirarme a los ojos. «Esta casa, este dinero, es mío. Yo gané, no tú». Abrió una lata de algo efervescente y se recargó en la encimera, como si estuviéramos platicando de cualquier cosa, como si no me hubiera destripado el corazón en un solo golpe. No pregunté por qué. Esa parte de mí que podría haber suplicado se había vaciado poco a poco en las semanas previas, con llamadas susurradas al teléfono, puertas cerradas y chistecitos a mis espaldas que Fabiola pensaba que no oía. Tomé mi chamarra del gancho junto a la puerta. La misma chamarra que usé esa noche en que me desvelé con Isidro, después de su primer desamor. La tela todavía guardaba un leve aroma a su loción, como si la casa aún recordara al muchacho de antes del dinero. La sala detrás de él estaba impecable ahora. Ni un cojín fuera de lugar, ni una foto enmarcada a la vista. El viejo librero que compré de segunda mano había desaparecido, reemplazado por una pantalla plana que ni me atrevía a tocar. Me detuve mirando más allá de él por última vez. La ventana aún captaba la luz de la tarde, como cuando él era chiquito, sentado con las piernas cruzadas y un libro preguntándome cómo pronunciar juntos. «¿Necesitas ayuda con tus cosas?», preguntó. Negué con la cabeza. «No tengo tantas». Y no las tenía. Ya no. Rodé la maleta hasta el porche, paso a paso, escuchando el zumbido suave del refrigerador atrás de mí, la puerta cerrándose con un clic suave mientras cruzaba hacia el silencio. El boleto había sido mío, pero la reclamación fue suya. Por ahora. Todavía lo veo claro. El papelito amarillo brillante de la tiendita de la esquina, con los bordes aún calientitos de la impresora. Había jugado los mismos números desde 1989, la fecha de mi boda, el cumpleaños de Isidro, el año en que mi padre se fue. Números que tenían sentido cuando el mundo aún parecía tener reglas. Ese sábado me detuve en el supermercado camino a casa del trabajo. El dependiente ya me conocía. «¿Los mismos, doña Herminia?», preguntó con media sonrisa. Asentí. Rutina, consuelo. Un hábito tan chiquito que me mantenía en pie cuando todo lo demás se tambaleaba. Al llegar a casa, dejé el boleto en la encimera de la cocina junto al correo. Isidro estaba ahí viendo algo en su celular, medio escuchándome, mientras le contaba de un tubo roto en el trabajo y cómo la gata de la vecina había tenido crías otra vez. No levantó la vista hasta que dije: «No toques ese boleto, tiene mis números de la suerte». Se rió. «No te preocupes, mamá. Lo guardo en un lugar seguro». Sonaba inofensivo. Lo había hecho antes, recogía mis cosas para mantener la cocina ordenada. No lo pensé dos veces. Estaba cansada y era mi hijo. Uno no cuestiona a su propia sangre por un pedacito de papel que vale 2 pesos. Ahora ojalá lo hubiera hecho. Después de dejar la casa, me senté en el estacionamiento del motel chiquito que podía pagar por una noche, repasando el recuerdo como si fuera un moretón. La forma en que metió ese boleto en su bolsillo, sonriendo como si supiera algo que yo no. La mirada que me dio cuando anunciaron los números ganadores, medio sorprendido, medio triunfante. No fue solo la codicia lo que lo cambió, era algo más viejo, algo que había crecido en silencio entre nosotros por años. La creencia de que yo ya le había dado suficiente, de que lo que quedaba era juego limpio. La lotería solo le dio la prueba. Esa noche abrí mi vieja cartera, donde guardaba todos los boletos perdedores desde que tenía memoria, todos atados con una liguita.
los mismos números cada semana. Lo único en mi vida que nunca me dio la espalda. Y fue entonces cuando decidí buscar el recibo. La primera vez que vi a Isidro en la televisión, no reconocí su voz. Había cambiado más redonda, más fuerte, como si intentara ocupar más espacio del necesario. Sus palabras eran pulidas, casi ensayadas, pero salían de una boca que yo había limpiado con servilletas y besado buenas noches por años. Estaba al borde de un jardín bien podado que nunca había visto, con un vaso de algo espumoso en la mano Fabiola, pegada a su lado como un adorno. El pie de foto decía: pareja local gana jackpot de 120 millones de pesos. Fabiola rió justo a tiempo cuando el reportero preguntó cómo se sentía. Isidro se encogió de hombros todo encanto. Supongo que solo tuve suerte, dijo. Elegí un montón de números y esperé lo mejor. Lo vi desde el sofá de Eulalia, con una cobija sobre los hombros, aunque no tenía frío. Eulalia se sentó a mi lado en silencio, con un crucigrama a medio hacer en el regazo. La tele iluminaba la habitación con el sonido de aplausos y flashes de cámaras. Fabiola levantó una bolsa plateada hacia los reporteros. Me dijo que nunca más tengo que ver una etiqueta de precio. La cámara recorrió la fachada de la mansión. Columnas de piedra, grandes puertas dobles, una fuente. No sabía la dirección, pero podía adivinar uno de esos fraccionamientos cerrados en las afueras de Guadalajara, donde la gente pasaba despacio solo para mirar boquiabierta. Luego la voz en off lo llamó una inspiración. Dijo que era prueba de que los sueños se hacen realidad, que cualquiera podía pasar de la nada a todo en una noche. No me inmuté, no lloré, solo miré la pantalla y noté una cosa: no me mencionaron ni una vez, como si no hubiera sido parte de la historia, como si los números nunca hubieran vivido en mi cajón de la cocina junto a las servilletas y las pilas. Me levanté, caminé al escritorio de Eulalia y abrí mi bolso. Adentro encontré el viejo recibo del supermercado, aún doblado por la mitad con la hora clara. Era del día que compré el boleto. La campanita sobre la puerta sonó como siempre cuando entré al mercado de la colonia. Olía a polvo y jabón igual que hace 20 años. Nada había cambiado mucho, los mismos pisos de linóleo, el mismo exhibidor de raspaditos de $1 cerca del mostrador. Petra estaba detrás de la caja con el pelo recogido y un bolígrafo azul atravesado en el moño. Levantó la vista, parpadeó y sonrió. Hola, doña Herminia. Se perdió su boleto del jueves habitual. Me acerqué, desdoblé el recibo arrugado de mi bolsillo de la chamarra y lo puse en el mostrador. Este fue el último que compré aquí. ¿Te acuerdas? Lo tomó, asintió despacio. Claro. Vino esa mañana, me dijo que corriera los números de siempre. Dijo que eran los mismos desde hace una eternidad. El cumpleaños de su hijo, ¿verdad? Y nuestro aniversario, dije bajito. Me miró más de cerca entonces. ¿Esto es por esa noticia en las noticias? No respondí. No hacía falta. Me acuerdo, dijo más firme ahora. Estaba parada justo ahí. Hasta revisó los números 2 veces antes de pagar, como siempre. Era reconfortante oírlo en voz alta de alguien más. No estaba perdiendo la cabeza. No lo imaginaba. Me aclaré la garganta. ¿Tienes la grabación de las cámaras de ese día? Petra frunció el ceño. Del 14. Asentí. Suspiró. No lo siento. El sistema solo guarda las últimas 2 semanas. Se sobreescribe solo a menos que alguien lo guarde. Instalación barata. Miré el mostrador un momento. El recibo de pronto pesaba más en mi mano. Pero me acuerdo de lo que dijo, agregó. Siempre lo decía, cada vez. Doblé el recibo de nuevo en mi bolsillo. Gracias. Esa noche me senté en la cocina de Eulalia y escribí cada detalle que podía recordar: qué traía puesto, la hora del día, las palabras de Petra, el color del boleto desgastado. Firmé la página y la fechí.
Luego tomé el teléfono y llamé a Jacinta. Jacinta contestó al segundo timbrazo. No había hablado con ella en más de un año, tal vez más, pero atendió como si no hubiera pasado el tiempo. «Hola, extraña», dijo. «¿Qué pasa?» «Necesito tu ayuda», dije, «y necesito que me creas antes de explicar». Se quedó callada un segundo. «Está bien, te escucho». Le conté todo. El boleto, los números, el recibo, el recuerdo de Petra. La voz de Isidro arrogante y segura, mientras me decía que empacara mis cosas. Le conté de los clips de noticias, la mansión, las bolsas de diseñador de Fabiola, y cómo los números ganadores coincidían con los que había jugado cada semana por décadas. Jacinta no interrumpió. Cuando terminé preguntó una sola cosa. ¿Tienes algo digital? Eso me detuvo. Colgué y fui directo a mi correo. Tardé 15 minutos rebuscando en carpetas de spam y confirmaciones viejas, pero al fin lo encontré un mensaje automático de la app de la Lotería Nacional. Tus números han sido guardados para el sorteo del sábado, fechado 2 días antes de que Isidro reclamara el premio. Se lo reenvié. 20 minutos después, Jacinta llamó de vuelta. Eso es sólido, dijo. No todo, pero suficiente para empezar. Mantén la calma y documenta todo, sin contacto con Isidro, sin amenazas, sin drama. No le he dicho una palabra desde el día que me corrió. Bien, sigue así. Me guió por los pasos, redactar una declaración, adjuntar copias del recibo, el correo y una nota notariada, describiendo mi patrón habitual de juego. Ella se encargó de la queja formal a la comisión de lotería. No era una demanda aún, no oficialmente, pero ponía el reloj en marcha. No eres la primera a la que aprovechan, dijo. Pero la mayoría no tiene nada para probarlo. Tú sí. Después de colgar, me senté en la mesa de la cocina de Eulalia, escuchando el zumbido suave de su refri. Saqué mi cuaderno e hice una lista de cada cosa que Isidro había movido o tocado el día que compré ese boleto. Luego, escribí la fecha en que aparecería en su portón. El portón era más alto de lo que recordaba, o tal vez nunca había estado tan cerca. Isidro no me había invitado desde que entró el dinero, ni siquiera para un cafecito. Me paré afuera de las rejas de acero, con la grava crujiendo bajo mis zapatos, y apreté el botón de llamada. Un momento después el altavoz crepitó, la voz de Fabiola dulzona y filosa. Sí, soy Herminia. Hubo una pausa, una risa. Luego el portón se abrió con un clic. Caminé despacio por el camino de entrada, pasando el nuevo jardín, pasando los carros de lujo. Cuando llegué a la puerta, se abrió antes de que pudiera tocar. Fabiola se recargó en el marco descalza, vestida de seda. «Pensamos que aparecerías tarde o temprano», dijo con una sonrisita. Isidro apareció detrás de ella, con una copa de champán en la mano, todavía con la ropa que parecía de ayer. Sonrió exagerado. «¿Vienes por dinero?», preguntó. «Un poco tarde para eso, mamá». Le sostuve la mirada. «No, solo vengo a decirte que contacté a la división de fraude de la lotería», resopló. «Estás bromeando». Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta delgada. Este es el correo de confirmación mostrando que compré el boleto. 2 días antes de tu reclamación. Y esto saqué el affidavit notariado. Es mi declaración de rutina de juego y historial de compras. Parpadeó, pero la sonrisa no se cayó de inmediato. No hasta que miró las fechas. Fabiola dio un paso adelante. «Espera, ¿qué es esto?» Los ojos de Isidro recorrieron el documento, luego subieron a mí. La arrogancia se había drenado de su cara. ¿En serio estás haciendo esto? Tú dejaste claro que no era parte de tu futuro, dije. Así que solo me aseguro de que el pasado quede documentado. Le entregué la carpeta. Te sugiero que se lo mandes a tu abogado. Luego me di la vuelta y me fui el clic de mis zapatos contra la piedra más fuerte de lo necesario. Para cuando llegué al portón, no necesitaba voltear para saber que seguían parados ahí mirando.
El silencio me lo decía todo. La llamada llegó justo después de las 7 de la mañana. Vi la pantalla iluminarse Isidro celular y la dejé sonar hasta que paró. Un minuto después llamó de nuevo. Luego otra vez. Sin buzón de voz. Sin mensaje. Solo silencio extendiéndose entre cada intento como si no pudiera obligarse a decir lo que quería con palabras. Ya lo sabía. Jacinta me había reenviado el correo. La noche anterior, la comisión de lotería estaba revisando oficialmente ambas reclamaciones. Mi affidavit, recibos historial de compras y confirmación de la APP habían pasado la revisión inicial. La de Isidro quedaría en pausa hasta nuevo aviso. Regresé a lo de Eulalia esa tarde. El sol brillaba y el aire tenía ese mordisco fresco que siempre llega antes de que la primavera se instale de verdad. Subí las escaleras al departamento, sobre el garage, abrí la puerta y dejé que el silencio me envolviera. No había mucho, un sofá, una lámpara, una mesita de segunda mano que usaba para escribir. Pero era mío, y no resonaba con la risa de alguien más. Al día siguiente, caminé al mercado de la colonia por provisiones. Petra estaba detrás del mostrador tarareando para sí misma igual que siempre. No preguntó nada, solo cobró lo de siempre, me pasó una taza de café por el mostrador y guiñó un ojo. De la casa. Sonreí, dije gracias y metí el recibo en el bolsillo de mi chamarra. De vuelta en el departamento, llevé la taza a la ventana. Vi pasar los carros. Vi niños camino a la escuela, arrastrando mochilas como anclas. Mi teléfono vibró de nuevo. Otra llamada perdida. Sin mensaje. Lo puse boca abajo en la mesa y abrí mi cuaderno. Y todavía había más que escribir. No para la corte, no para evidencia, sino para mí. Escribí cada vez que tomó dinero, sin pedir cada vez que Fabiola rodaba los ojos cuando entraba al cuarto, cada vez que no dije nada. Luego arranqué la página. La doblé una vez y la quemé en el cenicero viejo de Eulalia. Mañana me reuniría con Jacinta otra vez. Empezó con el silencio. Las publicaciones de Isidro desaparecieron de todas las plataformas. No más fotos de playa, no más brindis con champán, no más frases sobre el esfuerzo y el destino. Fabiola desapareció después. Sus cuentas se bloquearon o borraron su nombre borrado de los artículos que alguna vez la llamaron realeza de la lotería. Luego vino la filtración. Un blog de noticias locales sacó el titular: disputa presentada por boleto de lotería, dueña original se presenta. Sin nombres al principio, pero los comentarios llenaron los huecos rápido. La gente recordaba la entrevista, los números, la historia, que no cuadraba del todo. Isidro trató de adelantarse. Le dijo a otro reportero que había recibido malos consejos y que todo era un malentendido. Me llamó confundida de pasada, como si mi memoria se hubiera nublado, como si esto fuera solo el caso de una señora mayor, olvidando cuál boleto era suyo. No respondí, ni a él, ni a la prensa. Me senté en la oficina de Jacinta, con las manos cruzadas, mientras deslizaba un documento por la mesa. Esta es la oferta, dijo. Limpia, silenciosa, sin demanda, sin juicio. El papel lo detallaba transferencia total de las ganancias a mí. 100%, a cambio, sin declaraciones públicas, sin más reclamos, sin contacto. Debería haber sentido como una victoria, pero solo se sentía callado. Firmé sin dudar. El bolígrafo se movió suave. Mi nombre se veía firme en la página. Después salí a la luz del sol. Metí la copia firmada en mi bolso y seguí caminando. No volteé a la oficina ni a la calle, ni al mundo en que vivía, antes de que números y nombres torcieran todo. Fui a casa, si se podía llamar así, al departamentito. El aire olía a papel limpio y café recién hecho. En la mesa estaba el viejo boleto de lotería, ahora en una funda transparente. No enmarcado, no exhibido,
solo descansando junto a una foto de mi esposo sosteniendo a Isidro de bebé. Coloqué el acuerdo junto a él. Luego llamé a un agente inmobiliario en otro pueblo. La casa estaba al final de una calle tranquila, con encinos y banquetas agrietadas. No era gran cosa un piso ladrillo pálido, contraventanas que necesitaban pintura, pero era mía, sin portón, sin cámaras de seguridad, solo un buzón con mi nombre y una luz en el porche, que encendía al flipar el interruptor. Pagué al contado, sin hipoteca, sin firmas más que la mía. La mujer que me dio las llaves preguntó si había vivido en la zona antes. Le dije que no, pero que buscaba paz. Dijo que había elegido bien. 2 días después de mudarme, fui a la biblioteca del pueblo. Olía a papel y a brillantador de pisos. Y la de la recepción sonrió sin razón. Llené un formulario y organicé una donación recurrente, en nombre de mi esposo, nada grandioso, solo lo suficiente para mantener la sección de letras grandes surtida. Él amaba leer antes de que la enfermedad se lo quitara. No mencioné a Isidro, ni una vez. La semana pasó sin alboroto. Desempaqué cajas. Aprendí los nombres de los pájaros fuera de mi ventana de la cocina. Encontré un cafecito con rincones tranquilos y un mesero que recordaba que tomaba mi café negro. Luego llegó la carta. Sin remitente, pero reconocí la letra desordenada por la prisa medio inclinada. De Isidro. Era una página, sin saludo, sin disculpa, solo no pensé que lo harías. Eso era todo, sin mención al dinero, sin mención a Fabiola, ni a la casa, ni a los titulares. No preguntó cómo estaba. Doblé la carta por la mitad y la puse en el cajón junto a los papeles del acuerdo. No por sentimentalismo, solo para mantener las cosas ordenadas. Afuera el viento arreció. Salí al porche y vi las hojas girar por el camino de entrada. El aire olía a algo nuevo, como tierra fría y humo de leña. Mañana plantaría bulbos de tulipanes junto a la cerca frontal, del tipo que se toman su tiempo, pero siempre regresan. Nunca volví a abrir la carta. Se quedó donde la puse, metida en el cajón junto al papeleo, doblada una vez suave en los bordes. No olvidada, solo terminada. El boleto enmarcado cuelga en el pasillo, ahora callado e insignificante para cualquiera menos para mí. Descansa junto a una foto de mi esposo tomada el año en que Isidro cumplió 10. Sostiene una caña de pescar con el sol en la cara, esa media sonrisa familiar, como si supiera más de lo que jamás dijo en voz alta. La mayoría de los días no los miro mucho tiempo. Paso por ahí cuando voy de la cocina al jardín, cuando agarro mi chamarra o dejo el correo. Solo están ahí recordatorios de lo perdido y lo recuperado. Esta mañana horneé un pan. Nada fancy. Solo la receta vieja que tenía pegada dentro de un gabinete de la cocina. Mientras el aroma llenaba la casa, abrí la ventana sobre el fregadero y dejé que la brisa lo llevara al porche. Se sentía como algo chiquito y correcto, como reclamar un pedacito de mi propia vida otra vez. Más tarde me senté en la mesa del comedor con una hoja en blanco. No formularios legales aún, solo un borrador en mis palabras. Escribí lo que quería, a dónde irían las cosas, quién tendría qué y qué nombres no aparecerían. El de Isidro no estaba. No por rencor, solo, ¿verdad? Él hizo sus elecciones, yo las mías. Cuando el pan se enfrió, corté la punta y envolví el resto para Eulalia. Pasaría después, probablemente con un libro nuevo que pensara que me gustaría, y una historia sobre el perro de alguien destrozando sus macetas. Antes de que llegara, me serví una taza de té y me paré junto a la ventana. La luz pegaba en el pasillo, justo bien echando un brillo sobre el boleto y la foto a su lado. Ya no había titulares, ni aplausos, ni nadie mirando. Solo el sonido del viento y pan tibio y la firmeza de una vida reconstruida a mano.